Bueno, el pastor dijo algo muy cierto, ¿no? Que las cosas del Señor son extraordinarias. Y por más que nosotros brinquemos y saltemos y nos movamos, al final terminamos donde tenemos que estar. Porque el Señor no juega los dados, como se dice, ¿no? Él sabe cómo hacer sus cosas. Él pasa a cada quien por su proceso y son necesarios, ¿no? Leí esta mañana un texto que decía que para eso fuimos llamados, para creer en Él y para padecer por Él. Es impresionante esa palabra, ¿eh? Para creer en Él y para padecer con Él. ¡Wow! Por eso muchos se devuelven porque, bueno, eso no fue lo que me vendieron a mí del Evangelio. Gloria al Señor. Pero qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios. El pastor leyó al principio el Romanos 14, que de ahí que voy a estar hablando. Gloria al Señor. Y voy a orar para que el Señor esté conmigo en esta tarde y me ayude a poder llevar esta palabra a usted, a sus corazones, ya que para mí, cada vez que hablo romanos, es una bendición preciosa, una bendición extraordinaria poder enfrentarme a la palabra de Dios y que ella vaya limpiando en mí todas aquellas cosas que al Señor no le agradan. Doy la bienvenida una vez más al hermano Anselmo y su familia, a los hermanos que están en redes sociales, esperando que hoy sea de bendición esta palabra. Amado Rey, te doy las gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Queremos sin ti, queremos sin tu presencia y tu gloria, Padre. Me pongo ante tus manos, Señor, porque de ti dependo, Señor. No dependo de mis fuerzas ni de mi conocimiento, sino de ti, Señor. Úngeme, Señor, dirígeme, guíame, Señor, al paso que tú me quieres llevar. Que esta palabra de hoy sea de bendición para todos aquellos que se expongan a ella, Señor, y la puedan recibir con agrado, con respeto y con reverencia, Señor. Y tú hagas esa obra poderosa, Dios mío, que hace tu bendita palabra en los corazones del hombre, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi tema de hoy es un cristianismo práctico. Como subtema, construyamos en amor. Apóstol Pablo es un señor, un expositor y un hombre que Dios usó en gran manera, ¿no? Y vemos que en sus cartas el apóstol Pablo siempre abre con la teología, ¿no? Con aquellas cosas que él quiere que sepamos acerca de nuestro Dios, pero después él nos manda a que seamos prácticos en aquellas cosas que nos ha enseñado. Y es muy triste, ¿no? Como hoy día la libertad en Cristo Jesús ha hecho y sigue haciendo mucho daño en las iglesias, donde muchos líderes y creyentes han impuesto sus opiniones y sus prácticas personales a otros creyentes, en lugar de reconocer la diversidad, las perspectivas dentro del cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo, mis hermanos. Y algunos han utilizado esa libertad como excusa para qué, para juzgar, marginar a aquellos que piensan de manera diferente, como decía el pastor Luis, y practican la fe de una manera diferente. Eso es lo que yo estaré hablando hoy sobre cómo nosotros podemos poner en práctica de una manera bíblica, de una manera correcta, nuestro cristianismo, ¿no? No yéndonos a nuestra propia opinión sin consultar la palabra de Dios. La carta de Pablo siempre en sus contenidos enseñan de esta forma, ¿no? Cómo debemos de caminar como creyentes, cómo debemos de caminar como fieles seguidores de Jesús. Y también nos advierte que ese mal uso que le demos, esa libertad en Cristo, vamos a tener que dar cuenta a Dios. Amén. Así que no usemos la libertad para actuar de una manera egoísta y para satisfacer nuestros egoísmos y deseos personales. No, Pablo dice que no, que esa libertad se debe usar para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Y en último usted. Amén. Así que es el eje principal por el cual Pablo abre esta carta. Así como un cuerpo, como él siempre nos compara, tiene diferentes miembros, diferentes funciones. Así somos la iglesia. Y por ende se entiende que somos diferentes. Hasta una mano que tenemos dos son diferentes. Así que el que no entiende eso porque no quiere. Entonces, todos los dones que Dios nos dio, todas las habilidades, conocimiento, sabiduría, todo, como usted lo quiera llamar, el Señor nos dio para un fin. Lo dio con un propósito y es para edificación de su cuerpo, de su iglesia y de sus creyentes. Entonces, habrá diversidad, habrá variedad de dones en la iglesia y eso hay que respetarlo y hay que recibirlo con agrado, no creerse mejor que el otro.
Y es interesante que el apóstol Pablo termine el capítulo 13 con unas palabras prácticamente que van a abrir, es como la antesala del 14. Él dice que en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para el deseo de la carne. O sea que para nosotros poder caminar correctamente, para poder nosotros poner en marcha esos dones que Dios nos dio, tenemos que vestirnos de Cristo, andar en su voluntad, para poder nosotros estar correctamente delante de Él y poder darle ese uso correcto de los dones que Él nos ha dado. Entonces también el mismo Cristo dijo, un mandamiento os doy, en Juan 13:34, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Y él mencionó en el 13 también los mandamientos, ¿no? Que nosotros haciéndolos, amando a nuestro prójimo, cumplimos parte de la ley. O sea que hay un énfasis, hay un interés de parte de Dios que nosotros amemos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque allí nosotros manifestamos las virtudes de Cristo. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces, hoy veremos desde otro punto de vista lo que el hermano Adalberto nos trajo el domingo pasado, de la unidad de la iglesia en Efesios, de cómo tiene que actuar la iglesia en unidad, en conformidad al plan de Dios, ¿no? Pero él lo ve un poquito más enfocado a el tú a tú, de hermano a hermano. Cómo se debe actuar en aquellas cosas que rozamos diariamente, en aquellas cosas que tenemos diferencias, pero no sabemos cómo resolverla o cómo reaccionar, ¿no? Entonces Pablo nos va a dar algunos consejos partiendo de esta iglesia en Roma, y también lo podemos aplicar en la actualidad. Amén. Así que Pablo nos manda a que actuemos conforme al carácter de Cristo y mostremos sus virtudes. Es interesante. Es interesante que de partir de él diga como Cristo y mostremos sus virtudes. Hay reto ahí. Entonces Pablo va a citar dos ejemplos que estaban sacudiendo a Roma, la iglesia de Roma, y que estaban amenazando el avance y el crecimiento de la iglesia. Porque cuando hay este tipo de conflictos en las iglesias, la iglesia no avanza, porque se están enfocando en otras cosas que no tienen nada que ver con el proyecto de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que prestar atención cuando nuestra iglesia, o nuestro grupo, nuestro entorno cristiano, estas cosas se manifiesten, y ser maduro y decir, no, espera, la Biblia ya habló de eso. Yo tengo que reaccionar como un creyente que ama la obra de Dios y no puedo ser partícipe de esas cosas. Entonces, vemos que este tipo de situación que Pablo aborda aquí encaja a la perfección hoy día, donde iglesias se enfocan más en esas cosas de opiniones que no son esenciales y ponen en evidencia rechazando, negando y siendo motivo de vituperio al cuerpo de Cristo. Amén. Y no son testimonio para el mundo. Dios nos libre de entrar en esos juegos que usan esa poderosa herramienta que son las redes sociales para perder el tiempo, para buscar no sé qué. Dios nos libre de caer en esas cosas, mis hermanos. Usen las redes sociales para promover el evangelio, para ofrecer ayuda, pero para entrar en esas cosas es triste ver tantas cosas que hay, ¿no? Entonces, Pablo aquí menciona dos grupos, los hermanos débiles y los hermanos fuertes. Entonces va a hablar de las cosas que son de opinión, cosas que los cristianos podemos tener diferencias, pero él le va a dar su lugar a cada cosa, sin menospreciar ni a uno ni a otro, y dándole importancia a uno y a otro, porque cada quien tiene su grado de importancia. Amén. Entonces, la diversidad a Dios no le molesta, jamás, jamás, cero jamases. Dice que él no hace excepción de personas. Amén. Así que si vemos en los congresos, en la ONU, en las reuniones de esos altos cargos a nivel secular, nunca se ponen de acuerdo. Y son personas preparadas, estudiadas, con carreras, pero salen de ahí y nunca se ponen de acuerdo. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque buscan sus propios intereses. Buscan sus propios intereses, ¿no? Y siempre están aquí para allá y nunca salen de acuerdo. Pero en la iglesia sí, porque tenemos un solo propósito: agradar a nuestro Dios. Amén. Y por eso Dios se glorifica, porque puede unir a personas tan diferentes, de tantas culturas, de tantos idiomas. Él lo unifica en amor y en unidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén.
Entonces Pablo desarrolla este capítulo en base a eso, aunque de cómo nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros, y que cuando hago opiniones diferentes, saber cómo actuar en base a la palabra de Dios. Hay temas esenciales en la palabra de Dios, es obviamente que lo conocemos, ¿no? Que no son de opinión. Que aquí no vale que usted opine porque ya Dios lo dejó claro en su palabra. Por ejemplo, la salvación. Nadie puede negar que la salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo. Nadie puede decir que, no, yo opino que la salvación es por mis obras, que mis obras ayudan, que también yo puedo hacer aquello. No, aquí tú no opinas nada, porque Dios lo dejó claro. La salvación es por gracia para que nadie se gloríe. Amén. Otra cosa también que no es de opinión, la deidad de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Usted no lo quiera ver, es su problema, pero está ahí. Lea Juan, el discípulo amado. Él se dedicó su libro completo a mostrar al mundo que Jesús era Dios. Si usted no lo quiere ver, es su problema. El gran yo soy, el verbo hecho carne. Está ahí, ¿no? Entonces ahí no podemos opinar. Gloria al Señor. No, que yo creo que Jesús fue un iluminado, que fue un gran maestro. No. Jesús es Dios. Otro ejemplo también es la pureza sexual, tanto dentro del matrimonio como fuera del matrimonio. Es un mandato de Dios. Amén. Así que hay cosas esenciales que no podemos nosotros negociar con nadie. No podemos entrar en debate. No. Es tu opinión, pero Dios ya dio la suya, el veredicto. Amén. Entonces hay cosas que son claras en la Biblia de Dios, en la palabra de Dios, perdón. Dios es un Dios santo y quiere un pueblo santo, sin mancha, sin arruga, y quiere que camine como Él anduvo. Amén. Y por eso Él siempre nos manda la santidad para que su pueblo sea como Él. Entonces, pero hay otros casos que nosotros tenemos diferencias, que son las cosas de opinión, ¿no? Pero en las cosas esenciales tenemos que hacer frente, como nos dice el medio hermano del Señor, Juan, en Judas, el capítulo 3, él habla allí de que nosotros tenemos que defender la fe que se nos ha dado y defenderla con uñas y dientes, porque son cosas esenciales y está en peligro nuestra salvación. Amén. Él dice allí que aquellos burladores, aquellos maestros y de doctrinas falsas, tenemos que hacerle frente a esas personas. Y también, por otro lado, defender a aquellos que están confundidos, que le ayudemos, porque lo que está en juego es su salvación. Amén. Así que también es una responsabilidad nuestra ver si una persona anda en el error, que lo hace por desconocimiento, ayudarle a que encuentre el camino. Amén. Es nuestro deber. Pero aquellos que se burlan intencionalmente, con eso hay que ir a saco, porque atentan contra la integridad de la palabra de Dios. Y allí le llama que son doctrinas de demonios. Impresionante, ¿no? Entonces, pero hay temas en las escrituras que no están muy claros, mis hermanos, que están más apegados a la opinión, al decir que no es un mandato específico de parte de Dios. Por ejemplo, no robarás. ¿Quién puede objetar ese mandamiento? No robarás, está claro, ¿no? No adulterarás, no tomarás la mujer de tu prójimo. Son mandamientos específicos, pero hay otros que están más a la opinión del creyente, porque no están estipulados, no están en la palabra de Dios muy claro. ¿Debe ir un cristiano ir a la playa? ¿Debe un creyente asistir a la playa? ¿O qué tipo de música hay que poner en la iglesia? Sabemos que en la Biblia no hay nada específico que te diga en un texto, mira, es así. O preceptos, ordenanzas que te digan, mira, es así. Hay cosas que obviamente podemos, en el estudio minucioso de la palabra, podemos ver lo que al Señor le agrada y que no le agrada. Amén. Pero que nadie puede entrar en discusión en esas cosas porque no está muy claro. Entonces, me quiero explicar bien. Amén. Entonces, hay muchos que dicen, no, mira, que yo creo que puros signos y punto. Otros dicen, no, que batería no. Otro dice que batería sí, que guitarra sí, que música contemporánea para que los jóvenes se sientan bien. Esas son opiniones. Eso es en iglesia diferentes tipos de música, tipos de alabanza, tipos de orquesta y muchas cosas, porque son opiniones, porque no están claras las escrituras. Entonces eso se respeta. Si usted va a una iglesia que tiene una música así, usted lo tiene que aceptar como tal, porque eso es lo que ellos creen. Amén.
Igualmente cuando llegan aquí, ven la música que nosotros tenemos, es la música que nosotros tenemos porque consideramos eso en nuestro círculo. Amén. Entonces, hay iglesias que dicen, no, aquí no se usan pantalones, solo falda. Sí o sí faldas. O sí pantalones. O cualquier cosa que ellos vean que puede ser de tropiezo para la iglesia. Pero hay otro lado que dice que estas cosas que son de opinión son pecado. Ahí entra el problema. Usted no puede llamar pecado a algo que Dios no llama pecado. O condenar a una persona porque lo hace cuando Dios no lo condena. Ahí vienen los problemas, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere evitar. Y lo que quería evitar en Roma, de las cosas que eran de opinión, que no eran esenciales y estaba causando problemas. Y nosotros tenemos también que cuidarnos de esas cosas. Que en nuestra iglesia, en nuestro grupo, cuando sean cosas de opiniones, no creen contiendas, no creen divisiones y no creen problemas. Amén. Y nos da algunas pautas para que nosotros reaccionemos a esas cosas sin ofender, sin menospreciar al hermano débil ni al hermano fuerte. Amén. Lo va a hacer de una manera extraordinaria. Yo voy a intentar explicarlo lo más posible. A San Agustín se le atribuyó una frase que dice: en lo necesario, unidad. Ante la duda, libertad. Pero en todas las cosas, amor. El lazo. El lazo, amén. Entonces, si todo lo hacemos en amor, todo va a ser fácil. Y de eso que Pablo habla en el capítulo 14. Gloria a Jesús. Entonces, Pablo no va a hablar del hermano débil y el hermano fuerte. Entonces, no quiere decir que el hermano débil es aquel que no come proteína, que anda todo así. No, Pablo se refiere a ese hermano débil que su conciencia todavía en el conocimiento de las Escrituras no está desarrollado. Y para él todas las cosas son malas. Y eso es lo que Pablo va a explicar. Y tenemos muchos hermanos así. Pero como no tenemos el conocimiento, no sabemos cómo manejar ese tipo de personas. Pero ese hermano necesita la ayuda del fuerte para poder seguir avanzando en la fe. Entonces recordemos que los hermanos de Roma que Pablo está hablando son hermanos judíos, y otros eran judíos que venían del paganismo. Entonces chocan dos tipos de creyentes diferentes. Uno tenía costumbre todavía de la ley mosaica y otro del paganismo, que venían de adorar dioses, de adorar todas esas cosas que hacían ellos, los gentiles, ¿no? Y para ellos no tenían ningún escrúpulo en hacer cualquier cosa, pero los judíos sí. Entonces, al unirse a la iglesia, al ser salvado por Cristo, hay el problema en cuanto a esas cosas que son de opiniones. Porque Marcos 7 nos dice que Cristo hizo todas las cosas limpias. Amén. O sea, que ya no hay nada prohibido en aquellas cosas que Dios no estipula que eran para Moisés, pero ya Cristo la hizo limpia ahora en el nuevo pacto. Entonces, los judíos no podían comer de todo. Podían comer algunas cosas y otras sí. Podían celebrar algunas fiestas y otras sí. Pero el gentil hacía todo sin problema, porque él viene de allí. No tenía esas costumbres, no tenía esas normas. Entonces, eso estaba provocando mucho conflicto dentro de la iglesia. Y eso pasa hoy día, mis hermanos, también. Entonces, pero es que los líderes no saben manejar esas cosas. Yo le pido gracias al Señor y a Luis que nos dé sabiduría cuando tengamos situaciones así difíciles, ¿no? Porque es complicado, es complicado. Entonces, este hermano débil que tenía un conocimiento una conciencia mal informada, estaba dando problemas en ese sentido a la iglesia. Y el hermano fuerte lo estaba menospreciando. Y Pablo tiene que interceder para dar la palabra correcta a ellos todos, ¿no? Mire cómo dice, quiero que tenga su Biblia abierta en Romanos 14, porque estaremos yendo y viniendo en ese capítulo. En el versículo 1 y 2 dice: recibid, y eso es un mandato, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahí está el problema. Dice, uno tiene fe, es decir, uno cree que es legítimo comer de todo, pero otros no. Aquí la idea de la palabra fe es que cree que algo es legítimo. Amén. Aquí la palabra fe no tiene el mismo sentido que en las otras
de salvación y de fe. Aquí tiene que él cree. Él cree que se puede comer de todo y otro cree que no se puede comer de todo. Entonces, esta división de los hermanos, la de una conciencia mal informada, los hermanos que tenían una conciencia bien informada, dice, al que no come, al que come y al que no come, que no lo juzgue porque Dios así lo ha aceptado. Déjame ver si me volé me voló un punto. Y esto que estaba atravesando Roma, mis hermanos, no solamente pasó en el siglo pasado de la primera iglesia, perdón, en los primeros tiempos de la iglesia. Ha pasado en todos los tiempos. Porque si usted lee las cartas de Efesios, Colosenses, Corintios, era lo mismo, pero en diferente contexto. Era lo mismo, problemas siempre de opiniones y de cosas que ellos venían de una cultura diferente y había siempre problemas por eso. Luego vamos a citar el paralelo de Corinto para que usted vea que siempre tenía lo mismo. Entonces, esto siempre ha pasado, ¿no? Entonces, por un lado, estaban los débiles criticando a los fuertes y estaban los fuertes criticando a los débiles, menospreciando a los débiles por ese tipo de cosas. Algo que moralmente eran neutras. No había motivo para hacer eso. Entonces, Pablo llama a estos grupos a vivir a la luz de sus conciencias. Mira qué interesante. Él los llama a vivir a la luz de sus conciencias, porque tenía libertad conforme a lo que ellos creían. Vean el versículo. El que come no menosprecia al que come, al que no come, y el que come y el que no come no menosprecia al que come, porque Dios así lo ha recibido. Y esa palabra recibido ahí es la misma que vimos en el capítulo 1. Dios también lo ha recibido. Entonces, ¿por qué usted y yo no lo vamos a recibir? ¿Quiénes somos usted y yo para menospreciarlo? Porque vamos a ver por qué el Señor lo ha recibido y por qué usted y yo tenemos que recibirlo. En mis tiempos existía una práctica de que cuando una persona se convertía al Señor, venía a los pies de Cristo, ¿no? Solían presionarle para que cambiara su manera de vestir, su forma de vivir de una manera así. Pasando por alto la obra del Espíritu Santo, que convence de pecado, convence al incrédulo y al nuevo creyente de que vaya moldeando su vida al carácter de Cristo, ¿no? Y a esa persona ser tan presionada en cosas que no entendía, que era débil en su fe, volvía al mundo. Lo echaban prácticamente, porque como tú a una persona, a un niño, corre si no puede ni caminar. ¿Amén? Pero es impresionante cómo Pablo menciona en este capítulo 14 de Romanos la palabra Dios, Señor la menciona 9 veces, el denominativo Dios 5 veces y una vez la palabra Cristo, en un total de 15 veces. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay de entender que al único que le interesa que usted y yo hagamos las cosas a Dios, lo que usted y yo hagamos, a quien tiene que importarles a Dios, no a los hombres. Todo lo que usted haga o deje de hacer, hágalo para Dios. Porque usted no tiene que agradar a hombre ni a nadie. A Dios es que usted tiene que agradar. Busquemos siempre, en todo lo que hagamos, agradar al Señor. Gloria a Jesús para siempre. Procuremos siempre agradar a Dios en todo lo que hagamos. Cita aquí la cita. Pablo se opuso tajantemente en la iglesia de Roma con este mismo problema. Cuando se reunió allí en el concilio de Jerusalén, cuando los líderes querían imponer a los nuevos creyentes que tenían que hacer toda la liturgia que ellos hacían, circuncidarse, guardar las fiestas y todas esas cosas. Y Pablo dijo, no. Han sido libres en Cristo. Que se abstengan con de muertos y de sangre y tal, es válido. Pero de todas esas cosas no lo obliguen. No lo obliguen. Entonces, Pablo nos exhorta a nosotros igual, que no forcemos a ningún nuevo creyente a hacer cosas que nosotros en nuestra conciencia fuerte podemos hacer. Hay que enseñarle ahora, adoctrinarle bien en las escrituras. Entonces,
quiero aclarar aquí algo muy importante, mis hermanos, que lo que Pablo está hablando aquí en todo este capítulo son de cosas no pecaminosas. Amén. Ni de hermanos que buscan las cosas para agradar a otros. Ni mucho menos son prácticas que es pecado delante del Señor. Son cosas que no están estipuladas en la palabra del Señor y que son de decisiones individuales. En toda la carta, Pablo habla con creyentes, personas que han sido salvas, personas que hacen las cosas para el Señor. Él lo deja clarito. Así que todo lo que yo hablo aquí son cosas no pecaminosas y cosas que no están claras en las Escrituras. Porque ahora hay muchos líderes cristianos, lamentablemente, que dicen, bueno, la homosexualidad y el aborto, que cada quien haga lo que quiera, es su cuerpo. No, eso es un asunto de opinión, porque Dios lo ha determinado que es un pecado y lo condena. Así que eso no es de opinión. Y muchos venden eso, lamentablemente. Cosas que Dios estipula que es pecado, lo venden como si no, que no pasa nada. Sí pasa algo y van a dar cuenta a Dios por eso. Vean el versículo que dice, por esto Cristo murió y resucitó para ser Señor de tanto de los vivos como de los muertos. El Señor murió fue para todos, de los vivos y de los muertos. ¿Para hacer qué? Para ser su Señor. Para ser su Señor, para ser nuestro Señor. Y un Señor, es un dueño. Ya nosotros no nos gobernamos, mis hermanos. No tenemos autogobierno. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hemos pasado de un Señor malvado a un Señor bueno, a un Señor misericordioso, piadoso. Amén. Pero ese Señor tiene sus normas y sus reglas que hay que seguir. Y a Él le obedecemos. A Él le obedecemos. Recuerden eso, que somos de un dueño, hemos cambiado a otro dueño. No hay un término gris, no hay un término donde usted queda en el medio, ok, no soy de este ni del otro. Eso no existe en las Escrituras. ¿Sabe lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros procuramos, cuando los líderes procuran forzar a todos los miembros de una iglesia a hacer lo mismo, a conformarse a reglas, a mandamientos de hombres y no de la de Dios? La santidad y la espiritualidad de esa iglesia va a ser superficial, porque va a depender de lo que diga el hombre, no lo que diga Dios. Y se produce un tipo de vida cristiana artificial que está conformada por lo externo y no por lo interno. Y esas personas tienden a temer a los hombres, no a Dios. ¿Qué dirá aquel? ¿Qué dirá fulano? ¿Qué dirá aquel? Si visto así, si visto asado, ¿qué dirá? No. Lo que usted haga lo tiene que hacer en convicción de lo que usted está agradando a Dios, no a los hombres. Porque sus motivaciones van a querer para agradar y encajar en esos grupos. Y la generalidad de los casos, ese tipo de personas se llenan de orgullo. Son muy hipercríticos porque no hacen lo que ellos hacen. En la misma iglesia lo hacen. Empiezan a criticar al hermano. ¿Por qué no haces tú y por qué aquello sí? Entonces terminan dando importancia a una cosa que no lo tiene y descuidan lo que realmente sí tiene importancia. Y es triste eso. Ver cómo descuidan amar a tu prójimo, velar por tu prójimo, y lo ir criticando por una vestimenta, porque hace cualquier cosa X que no tiene nada que ver con la salvación. ¿Eh? Pero cualquier parecido a la realidad es pura, no es coincidencia. No es coincidencia lo que está pasando hoy día con hermanos que mandan al infierno a hermanos porque ven a hermanos haciendo unas cosas que ellos no practican, cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Un ejemplo de esto, los fariseos que quisieron matar a Jesús porque él no cumplía el sábado, porque él no guardaba el sábado. Es impresionante, porque el Señor estaba violando el sábado. ¿Sabe lo que el Señor le dijo allí? Le puso la parábola de que si ustedes tienen una oveja y se pierde, hipócrita, usted va y la busca, ¿no? Pero juzgan al otro porque no lo hace. O sea, ellos pusieron en más alto nivel el guardar el sábado que el matar. Imagínense.
A ese nivel llegan los legalistas cuando le dan más importancia a cosas de menor importancia que las que realmente sí tienen importancia. Nuevamente esos tipos de personas son chismosos, viven criticando, viven injuriando a los demás. Claro, claro, si están preocupados en lo externo, ¿cómo no van a ser chismosos? Obligatoriamente tienen que ser chismosos, porque no se conforman a sus listas externas. Entonces, mis hermanos, esto significa que nosotros, por temor a nuestro hermano débil, dejaremos de hacer las cosas que nosotros en nuestra conciencia fuerte ya podemos hacer. Pablo dice que no. Ese no es el punto que Pablo aquí quiere decir. Que no podemos hacer cosas por temor al débil. No, porque eso sería la tiranía del débil. Lo que el débil diga es lo que se va a hacer. Lo deja claro eso. No es lo que él diga que se va a hacer, no. Es lo que la palabra de Dios diga. Amén. Gloria a Jesús. Pablo quiere que haya una armonía entre el débil y el fuerte y que la iglesia crezca junta. Sin comprometer, como dije al principio, la libertad de cada uno. ¿Y cómo se logra esto? Yo me preguntaba esa pregunta mientras estudiaba esto. ¿Y cómo Pablo puede lograr esta comunión, esta armonía entre dos personas tan diferentes, con pensamientos diferentes, y que la iglesia crezca? ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros no somos libres de no amar. Somos llamados a amar, a no ser deudores de no amar. Podemos amar todo lo que queramos, siempre y cuando sea la manera de Cristo. Amén. Hay al menos 3 exhortaciones que Pablo da aquí al fuerte. Sabemos que dije que a partir del capítulo 12 es práctico, todo es práctico ya. Ya aquí no hay teología, es práctico. Nada teórico, es práctico. Él le da al fuerte, que es que más tiene el peso, la responsabilidad de cómo debe dirigirse a su hermano débil, ¿no? Lo primero que él dice es que lo reciba, que lo reciba. Y es un mandato, no es una opción. Dice, recíbelo en la fe, acéptelo. Y esa palabra, como dije, significa darle una bienvenida de corazón. No una bienvenida para tolerarlo y decirle, bueno, quédate ahí, ya veremos. No, recibirlo con amor. No recibirlo así, hermano, no, con amor, dice la palabra, que tenemos que recibirlo, porque también Dios lo ha recibido. ¿Y cómo lo recibió Dios a nosotros? Con amor, y nos trajo con lazo de amor. Igualmente hay que recibir ese hermano con amor, amén, porque somos imitadores de Cristo. Él también fue comprado con esa sangre preciosa, amén. Así que tenemos que dar la bienvenida y edificarnos mutuamente, mutuamente. Entonces, Pablo dice que no lo recibamos, pero no para juzgar sus opiniones. No, que lo aceptemos en sus opiniones y les ayudemos a crecer. Porque él está convencido que lo que él está haciendo es para su Señor. Ese es el punto. Lo que él está haciendo no es para agradar a la iglesia, ni al hermano, ni al pastor, es para agradar a su Señor. Y eso es lo importante aquí. Que todo lo que muchos creyentes débiles hacen es para agradar al Señor. Y por eso nosotros no tenemos que criticarlo. Mire que dice el 3. El que no come, no menosprecia al que come, y el que no come, que no juzga al que come, porque Dios así lo ha aceptado. Dios lo ha aceptado, y nosotros también tenemos que recibirlo de la misma manera que Dios lo ha recibido. Dios lo ha hecho parte de la familia, así como nos ha hecho a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros podamos condenar y rechazar aquello que Cristo ha recibido también plenamente como nosotros? ¿Cómo es posible que podemos rechazar a una persona porque no tenga un conocimiento como el nuestro o porque no practique ciertos ritos como nosotros? Rechacemos. Eso es inaceptable. ¿Quiénes somos nosotros? Y mis hermanos, Dios es más glorificado en una iglesia donde los hermanos se aman entre sí a pesar de sus opiniones. Yo les puse el ejemplo antes de la ONU y de los congresos. Siempre salen peleando y matándose. Pero cuando usted ve una iglesia que se juntan, por ejemplo, los presbiterianos, los pentecostales, los bautistas, y se gozan en amor,
Ahí Dios se glorifica, porque a pesar de tener diferencia en opiniones, ellos se gozan y se aman. Y Dios sale exaltado. Amén. Entonces Dios ama la diversidad. Y esa es la práctica cristiana que todo creyente debe de tener en su mente. Y no ser un legalista. Gloria a Jesús. Este capítulo le confieso que me hizo arrepentirme de muchas cosas. Porque te confronta, obviamente. Y tú empiezas a meditar, y yo lo he hecho, y obviamente que lo hacemos. Juzgamos, criticamos al hermano, porque no entiende algunas cosas igual que tú, o de la misma manera que tú. Me hizo arrepentirme por juzgar cosas que son de opiniones muchas veces, inocenciales. Amén. Y yo he expresado muchas veces con mis hermanos que son malas cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, ¿por qué darle importancia a las que son de menor valor a las que son de mayor valor? Eso queda atrás. Y eso te lo va dando la palabra de Dios, esa experiencia que tú vas adquiriendo con el estudio de la palabra del Señor. Y gloria a Dios por eso. Entonces, pero por supuesto, mis hermanos, que los débiles tienen que hacer su esfuerzo. Tienen que hacer su esfuerzo en avanzar en sus conciencias, en el estudio de la palabra, para estar mejor informado. Y no cerrarse. No, tienen que seguir creciendo. El Señor dice que el que esté falto de sabiduría, que lo pida, que le dará en abundancia. Amén. Entonces, lo que pasa es que los fuertes no estaban teniendo paciencia con ellos. También tenemos que entender eso, que no todo aprende de la misma manera. Es un proceso y cada quien es un mundo. Pero esto no sucede, mis hermanos, en un ambiente de intolerancia y de discusiones inútiles. Mientras haya discusiones inútiles e intolerancia, eso no puede pasar. No puede pasar. Así que tenemos que determinar cuando algo se está tornando en algo insostenible en una iglesia, ¿no? Y pararlo. Entonces, en la iglesia hay muchísimos fenómenos que tristemente están avanzando mucho y están siendo cánceres en la iglesia y están siendo de tropiezo para muchos creyentes, ¿no? En el entendimiento de las cosas de Dios. Muchos que han adquirido un conocimiento un poquito elevado de los asuntos del Señor, en el asunto de hermenéutica, exégesis, doxología y todas esas cosas, esos términos que para muchos suena chino, pero eso está ahí. Eso está ahí. ¿No? Y muchos pastores por años rechazaron eso, pero para su perdición, porque esas cosas son necesarias porque a quien estamos estudiando es al Creador. No estamos estudiando un libro cualquiera, estamos estudiando al Creador, la mente del Creador, estamos estudiando. Y por eso cada palabra, cada texto, hay que estudiarlo a conciencia. Porque no fue escrito para nosotros, fue escrito para un pueblo hace 2000 tantos años. Y lo estamos estudiando en esta era nuestra. Así que hay que tener un cuidado cuando leamos algo. Como yo dije, la fe aquí no es la fe que nosotros entendemos cuando por la fe Abraham creyó y por la fe somos salvos. Esa fe que pone aquí, no es esa fe que Pablo está diciendo cuando mencionó eso. No, es totalmente diferente, pero eso hay que estudiarlo. Eso hay que estudiarlo. Entonces, muchos de estos hermanos no toman en cuenta de que a ellos les costó llegar ahí y que también Dios lo va a ayudar al débil a llegar ahí. ¿Y qué pasa? Entonces, le nace un orgullo doctrinal, un orgullo teológico, y eso es pecaminoso. Usted creerse más que nadie porque sabe un punto o algunos puntos. No, hay que tener paciencia y defender la gracia, defender la doctrina de la gracia con gracia, no con arrogancia ni prepotencia. Y muchos hoy abren un canal de YouTube porque saben de esas tres cosas, un chin de hebreo, un chin de griego, y empiezan a pisar todo el mundo. Y eso no puede ser, mis hermanos. No puede ser. Entonces, muchos hermanos tenían su conciencia mal informada y se abstenían de comer. ¿Para qué? Para agradar a su Señor. Eso es digno de alabanza. Se abstenían de hacer ciertas cosas para agradar a su Señor. No era para agradar al hermano mengano ni fulano, para agradar a su Señor. Y Pablo dice, el que lo hace para el Señor. El que no lo hace también lo hace para el Señor. Así que no cabe crítica ahí. Y su motivación era buena. Vive Dios para siempre. Porque Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo.
Recalco, estamos hablando de las cosas que no son pecaminosas. Cosas que no están prohibidas en las Escrituras. Estoy convencido por el Señor Jesucristo que nada es inmundo, pero el que estima que algo es inmundo, que no lo haga. Y el que cree que no lo es, que lo haga, porque su conciencia le da libertad para hacerlo. Veamos el versículo 23 de Romanos 14. Pero el que duda si come, se condena, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque usted vio su conciencia. Y pues vienen los remordimientos. ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué hice lo otro? Procuremos, mis hermanos, iluminar adecuadamente nuestra conciencia, estudiando seriamente las Escrituras. No hacer las cosas porque los demás las hagan. Eso es una, ¿cómo se dice? Es algo que como la gente da por hecho. Si fulano lo hace, yo lo hago. Mis hijas cada rato, es que fulano hace tal cosa, fulano va allí, y tú eres hijo tú eres hermano de él, o su padre es tu padre. No, yo soy tu padre, y aquí tú no lo haces. No podemos hacer porque fulano lo haga, nosotros también hacerlo. Porque fulano está convencido de su verdad. De eso que está practicando está convencido. De opiniones, ¿eh? Y usted tiene que estar convencido de lo que usted va a practicar, está convencido de que no es pecado ni ofende a su Señor. Amén. Y Pablo se sitúa en el capítulo 15, en el primer versículo, como uno de los fuertes. Y dice, pero que le pide a los débiles que no dejen su práctica, sus escrúpulos, que no lo dejen, que sigan haciéndolo para su Señor. Él no le motiva a que dije, no, mira, como el débil hace tal cosa y tú no lo haces, pues deja tú eso hasta que tú aprendas. No, él no le dice, él no le motiva a eso. Él le motiva, sigue así. La reprensión va más para el fuerte, para que no menosprecie al débil por hacerlo. Entonces, él les alienta a que sigan la voz de su conciencia. Muchos, nunca, mis hermanos, una ilustración que puse aquí, nunca menospreciemos a nadie por seguir su conciencia. Si alguien está convencido de algo que está agradando a su Señor, no lo menospreciemos. Que ya lo entenderá más adelante que eso que está haciendo o dejando de hacer, él lo puede hacer sin ningún problema porque a Dios a eso no le afecta. Pero en el momento él no lo entiende. Primero dice que lo reciban. Luego le dice que no lo menosprecie y que no critique lo que él está haciendo o dejando de hacer. Y tercero le dice que limitemos a los fuertes, limitemos nuestras prácticas por amor al débil. Porque nuestras prácticas pueden ser ocasión de pecado para el débil. ¿Sabía? De tropiezo. Y ahora viene el punto fuerte de que yo le quiero hablar. Los fuertes podemos ser piedra de tropiezo para el débil. Y eso es muy peligroso, mis hermanos. Muy peligroso. Ustedes recuerdan que el Señor dice, hablando de los impíos, hay de aquel que se va de tropiezo a estos pequeñitos. Mejor le fuera que se ate una soga al cuello y se lance con una piedra que pesaba no sé cuántos kilos. Pero nosotros también tenemos consecuencias si le hacemos hacer caer a un nuevo creyente. Por consiguiente, mis hermanos, no nos juzguemos los unos a los otros. No nos juzguemos en cosas que son de opiniones. No nos juzguemos en cosas. Poner un par de ejemplos para que sepan de lo que estoy hablando. Mejor decidir, dice Pablo. Decide mejor no ser piedra de tropiezo. No es obligatorio que opinemos en todo. No es obligatorio que estemos opinando en todas las cosas. Dice de proverbio que el necio callado parece sabio. Gloria a Jesús. Entonces lo más juicioso, dice Pablo, es que deje de juzgar al otro. Eso es lo más sabio que tú puedes hacer. Porque sus opiniones son aquellas cosas que Dios no ha legislado en su palabra, cosas que no están claras en esa palabra, y él no lo entiende todavía y no la hace. Y no la hace, ¿no? Entonces lo más sabio es no ser pie de tropiezo. Y los débiles, dejen de condenar a los fuertes. También son llamados los débiles. No condenen a los fuertes porque hacen algunas cosas en su conciencia fuerte, en su conocimiento de la palabra fuerte. Ellos están haciéndolo porque saben,
pero no lo condenes. Y eso es lo que hoy vemos el pan de cada día, condenando a todo el mundo por muchas cosas. Entonces, el fuerte así era menospreciar. Usted sabe lo que significa la palabra menospreciar, ¿no? Tener en poco. Tener en poco que no. Y eso, Dios, eso es pecado. Sin ser dogmático, yo quiero dar 3 posibles pruebas de por qué una persona es débil en la fe. Posibles pruebas. Primero es un bebé en Cristo. Llega a Cristo, conoce muy poco de Cristo, está convertido realmente de verdad, y usted ve que anda con pasito así para no ofender al Señor o no quebrantar la palabra de Dios, mientras ve la palabra, quiere andar lo más cuidado posible. Un niño que usted ve que anda así cuando va a caminar, así un nuevo creyente. Por eso él anda despacito, con temor, para no intentar ofender al Señor. Otra podría ser que no está bien alimentado. Ha estado en iglesia, a lo mejor que hay un énfasis en las tradiciones y en las ordenanzas y no en la palabra de Dios. Yo creo que ese es uno de los males más grandes que hay. Se basan más en doctrina de hombre, en ordenanza de hombre, que en la palabra de Dios. Y por eso mientras van creciendo, son débiles en la fe. Viene cualquier viento y se lo lleva. Entonces, su fe descuidada, dice Pablo, porque la palabra de Dios viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no oír palabra de hombres. Yo creo que usted me entiende cuando yo digo palabra de hombre, ¿no? Exaltando el orgullo, el ego del ser humano. Tú puedes, venga. Esas cosas no. En vez de ser como lo de Berea, que todo lo estudiaba minuciosamente, como se para un predicador a ver qué dice este ahí. ¿Dónde? No, eso está fuera de contexto. La Biblia no dice eso. Así que tenemos que ser para crecer en la fe, crecer en la fe. Y otra posible razón es que así como nosotros perdemos fuerzas cuando nos enfermamos, nuestro cuerpo se debilita. Y pasa igual cuando un creyente abraza alguna doctrina, una doctrina equivocada, y la abraza sin cuestionarla. Y eso empieza a debilitarlo. Y eso es muy peligroso cuando usted haga una doctrina, una enseñanza que cree que es bíblica, pero ni la revisa, ni la escudriña, ni la compara, ni hace sus estudios. Usted se lo cree y la practica como si fuera de Dios. Y ahí vienen los problemas. Entonces, no hay que tragarse todo, mis hermanos. Yo estoy aquí hablando, usted puede tomar su nota, y si yo cometí alguna falta en eso, mire, eso está fuera de la palabra, eso no está así. Yo con humildad lo voy a recibir, porque aquí el perfecto es Dios. Amén, pero yo con mi mayor esfuerzo, con ayuda del Espíritu Santo, para traerle lo que la palabra dice, no más de ahí. Amén. Entonces, es común encontrarse con personas que vienen de un pasado muy traumado, personas que vienen con pasados muy marcados y que por amor a sus almas se cohíben de muchas cosas. Eso hay que respetarlo. Amén. Y, por ejemplo, personas que no van a la playa ni a la piscina porque tuvieron un pasado muy marcado por la pornografía y esas cosas y editan. Entonces, un fuerte no puede presionar a un hermano que vaya a una playa o que vaya a una piscina. Eso es siendo ocasión de pecado. Amén. Entonces, algunos prefieren tomar medidas y es una medida sabia, ¿no? Entonces, en este contexto, aquellos que pueden disfrutar la playa y de la piscina, no provoque. No insiste, no incite a aquel que no quiere. Ah, tú esto, tú aquello, tú que lo otro. Yo no, hermano, es respetuoso. Y así con muchas cosas que a veces lo hacemos de una manera inconsciente, ¿no? Criticamos, ¿por qué hermano no es aquello, no hace lo otro? Tú no sabes. Respeta, respeta. La Biblia se explica ella misma. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe. No hay que buscar el libro de fulano, de mengano. Digo que no estudiemos a esos grandes hombres, ¿no? Que nos ayuden a ver más claras las cosas, pero la Biblia se explica ella misma en sus verdades que son esenciales. Pablo en Corintios, hay un caso similar a aquellos que en el contexto de comer carne sacrificada a los ídolos, Pablo también tuvo un problema con Corintios, ¿no?
de aquellos que se podían comer carne, que vendían los sacerdotes paganos, ¿no? Los hermanos fuertes decían, bueno, es que ídolo nada es. Yo le compro la carne que me barata y me la como. No pasa nada, porque el Señor dice, ¿no? Que si oramos ya todo eso es limpio. Pero los débiles no entendían eso. ¿Y qué hacían ellos? Se ponían a comerse la carne enfrente de ellos, siendo de ocasión. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo quiere evitar, que seamos piedra de tropiezo para los débiles, que no hagamos las cosas a la ligera, que pensemos primero, antes de hacer algo, que usted ha entendido en su estudio, y espérate, esto puede ser que son para hermano, aquí yo no lo voy a hacer, que lo haga en mi casa, pero frente al hermano yo no lo voy a hacer. Eso es tener amor. Y como dije antes, porque fulano lo haga, no lo haga, ¿no? Que fulano tiene ya 15 años en el evangelio y él sabe, como él lo hizo, yo lo voy a hacer. No caiga en esa. Porque él no está viendo su conciencia, pero usted sí. Porque usted no le entiende lo que él está haciendo. Así que después que usted se coma eso o haga eso, ¿por qué hice esto ahora? Y ahí vienen los problemas. No lo haga. Pero Pablo, exactamente, Pablo de una forma inteligente le da la razón al débil y al fuerte. De una manera sabia le dice, mira, tú no critiques y tú no seas pedir tropiezo. Sé cuidadoso en lo que tú vas a hacer. Tu libertad cristiana, ejecútala, pero bien. Porque no todos tienen el mismo grado de madurez para ejercer su libertad cristiana. Entonces, no significa que los fuertes, los que tienen un conocimiento más amplio de esa escritura, tienen que abstenerse a todo de lo que al hermano débil le es ocasión de pecado. No, es ser sabio y saber cuándo efectuar su libertad cristiana. Tiene que saber cuándo hacer eso, no hacerlo a la ligera. Entonces, dice Pablo, ¿cómo podemos nosotros preservar esta libertad cristiana si nos abstenemos de todas las cosas que el hermano débil puede caer? ¿Cómo nosotros podemos preservar esa armonía y ese crecimiento de la iglesia? Él advierte, bueno, el débil no critique ni juzgue y el fuerte que tenga cuidado. ¿Ya? Pero en amor, obviamente, en amor. Esa es la solución. Esa es la solución. Pero al débil le dice también, pero esto no se trata de que tú estés objetando a todas las cosas que hace el fuerte. No, que a mí me parece que las mujeres no pueden usar tal, o los hombres tal, así. No, no es así. Y ahora vengan a la iglesia, hermanas, hermanos, usted y ustedes no pueden hacer esto, porque el hermano débil es ocasión de pecado. Tampoco es así. Y Pablo dice, no es así. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del fuerte? Entendiendo en su ejercicio de su fe, decidid no ser ocasión de pecado. No ser ocasión de caer, perdón, al hermano débil. En aquellas cosas que no son malas ni son pecaminosas. Porque así Dios lo ha recibido. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Hay que recibirlo con amor y no menospreciarlo ni juzgarlo. Él da otra razón también más, que es importante que la sepamos, que ese criado, todo lo que está haciendo lo hace para su Señor, ¿no? Y es algo aquí que yo lo quiero recalcar porque es importante que sepamos que todo lo que el fuerte hace y lo que el débil hace es para el Señor. Que no son cosas para satisfacer su carne o para agradar al grupo, no. Es para el Señor que Pablo está aquí hablando. Recordé que le dije que la palabra el Señor, Jesús y Dios se mencionó más de 15 veces en el capítulo. Y es por eso que todo lo que ellos están haciendo es porque ellos creen que es para el Señor. Y por eso se abstienen o hacen para su Señor. Eso es lo importante que tenemos que entender, que es para el Señor. Gloria a Jesús, aleluya, perdón. Es para el Señor que tenemos que hacer las cosas. Dice Pablo, yo estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Él hizo todas las cosas limpias. No, eso lo estoy citando así, parafraseando.
Entonces, si tienen dudas, vuelvo y repito, Marcos 7, que habla allí de todas esas cosas. Que ya para el Señor no hay nada inmundo ni impuro. ¿Os recuerdan el caso de Pedro? 3 veces, mata y come, mata y come. No, Señor, mata y come. No, Señor. Por favor, Pedro, ya, yo limpié todas esas cosas, haciéndole entender de que Cornelio también ya era parte del pueblo. Amén. Entonces, no hay que entrar en esas cosas, mis hermanos. Si nosotros hacemos al revés, profundizamos las escrituras, esas cosas que son de opiniones quedan en el pasado, porque vamos a entender las que son de más envergadura. Amén. Entonces, ese hermano, cuando hace las cosas imitando al otro hermano, se siente convicto de pecado y su conciencia no lo deja tranquilo. Y Pablo allí usa una palabra también que es de controversia, y por eso el estudio de las palabras, ¿no? Dice que él se entristece y no anda conforme al amor y no destruya tu comida por aquel por el que Cristo murió. Él le dice que si tú haces que tu hermano peque en aquellas cosas que para él son pecados, tú vas a hacer que se entristezca y ya tú no andas conforme al amor, porque tú sabes que ese hermano es débil en esas cosas y lo haces. Y dice, y vas a destruir la obra de Dios. Pero ese destruir no es que nosotros cuando hacemos que un hermano débil caiga, se pierde. Porque si no, entonces todos los textos anteriores de Romanos, ¿dónde quedan? Aquí destruir, tenerle énfasis de que no estamos edificando el hermano. No estamos enseñando al hermano a crecer en amor. Amén. Entonces, no destruyamos aquella obra que el Señor ha pagado con su sangre. Edifiquemos en amor, construyamos en amor. Amén. Pablo dijo, si yo no tengo que comer ni beber vino, no voy a comer por amor a mi hermano. A él le gustaba su vino y su carne porque lo he dicho. Si yo tengo que comer y no beber, lo voy a hacer por amor a mi hermano. Él lo va a hacer. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, allí la palabra arruinar, destruir es edificar. Tenemos que edificar en aquellos que son débiles. Gloria a Jesús. Entonces, tengo que decirle algo seriamente, mis hermanos, en este sentido, porque cuando una persona débil o también un fuerte, puede caber aquí el argumento, comienza a actuar en contra de su conciencia, en contra de lo que él cree que está bien para su Señor, aunque sean muy pequeñas, va a empezar a transitar por un camino que no sabe a dónde lo va a llevar. Eso es peligrosísimo. Ayer la hermana Luz trajo una enseñanza muy buena sobre hablarle a nuestra alma y de las cosas que no debe olvidar. Y yo quiero que usted piense en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que en Samuel, en 1 Samuel versículo 24 narra que David encuentra allí a Saúl haciendo sus necesidades y se esconde en una cueva y le corta un trozo de su manto y le muestra en señal de que él no lo quería matar. Pero él dice que se sintió mal por eso, porque le cortó un trocito de su manto, se sintió mal. Usted se preguntaría, ¿cómo este hombre, con esa sensibilidad en su corazón, pudo llegar a matar, a tomar una mujer que no era suya, violando su conciencia? Si usted lee la historia, fue poco a poco, ¡pum! Vio a la mujer, en vez de pararse y decir, no, primera violación, la vio, la codició. Segundo, ¿y quién es? Segunda, mujer de Urí Eteo, el Eteo, uno de mis generales, está casada. La segunda opción, no, dile que venga. Fue violando su conciencia poco a poco, y mire el desastre que hizo. Es peligrosísimo, mis hermanos. Por más pequeña que usted vea algo que vio su conciencia, frene, porque le llevará a algo peor y no sabe dónde va a parar. Gloria a Jesús. Con esto le quiero decir que tengamos mucho cuidado con quienes se juntan nuestros hijos, con quienes están caminando, porque pueden andar con personas que le van a hacer piedra de tropiezo.
Escuché una historia muy triste sobre una joven que cursaba el bachillerato. Y esta muchacha se juntó con otras cristianas en el instituto que tenían creencias diferentes, tenían doctrinas diferentes. Una creía que sí se podía usar maquillaje y en las iglesias creían que no. Sucede que las otras chicas la presionaron a ella para que use maquillaje. Entonces ella, como en su casa no le permitían, tomó el maquillaje, salía de su casa, se lo ponía y cuando regresaba, se lo quitaba. Esta joven fue poco a poco violando su conciencia de lo que ella creía que estaba bien. Porque ella no se ponía el maquillaje, era para agradar a su Señor. Porque el maquillaje no es malo. Las escrituras dicen que, no, que las mujeres se adornen, pero no como Jezabel. Amén. O sea, que no está prohibido. No como Jezabel. Amén. Así que una pintura modesta, bien presentada, el Señor le agrada. Amén. Si no, lea Cantares. Esta muchacha fue poco a poco violando su conciencia y terminó en pecados sexuales. No se sabe cuando una persona empieza a violar su conciencia de lo que ella cree o él cree que es para su Señor. No sabe dónde va a parar, solamente lo sabe el Señor. Amén. Estas jóvenes fueron piedra de tropiezo para esa muchacha. Y es triste, y es triste. Así que cuidemos a nuestros hijos con quienes andan. Otra parte es un hermano que solía visitar al otro hermano y este hermano tenía un cuadro en su casa y en una de esas visitas le dijo al hermano, ese cuadro no está apto para un creyente, para un cristiano. Este hermano tenía dos opciones, echarle su boche, entrar en discusión o aceptarlo. La próxima vez que ese hermano me iba a visitarlo, él cogía el cuadro, lo guardaba, todos felices. Ese hermano fue sabio. Él sabía que para el hermano ese cuadro que era nada, era piedra de tropiezo y él lo quitaba. Amén. Así que usted y yo tenemos que pensar, por amor a su hermano, no ser piedra de tropiezo. Y si es algo que nos cuesta, también, porque Cristo dio su vida por nosotros. Amén. Así que no escatimemos cuando tenemos que nosotros sacrificar hasta nuestra propia libertad por amor a nuestro hermano. En el versículo 6 al 9, lo voy a leer entero, del 14, porque hay algo que, para que se pueda entender, hay que leerlo completo. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias al Señor. Porque ninguno de nosotros vivimos para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que comamos, o sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los vivos como de los muertos. Ahora se entiende mejor. Déjalo allá. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, porque Él es nuestro amo. Amén. Si estamos convencidos en nuestra propia mente de las cosas que hacemos son para el Señor, tranquilos, mis hermanos, porque para Él es que lo hacemos. Recalco, aquellas cosas que no están estipuladas en la Escritura que son pecaminosas. Amén. Hay que hacerlo convencido para el Señor. También Pablo va a dar una guía de cómo nosotros tenemos que dar nuestras opiniones, siendo fuertes o débiles, cómo nosotros tenemos que dar nuestras opiniones. Con esto voy a cerrar. Cómo usted y yo tenemos que dar nuestras opiniones. No se trata por opinar, por opinar. Hay una norma también de cómo hacerlo. Dice, pero tú, el 11, póngase en el 11. No, ese no es. No, es. No, él dice, pero tú le hablas al débil, ¿por qué juzgas a tu hermano?
Más abajo es. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae. Ve, para su propio señor está en pie o cae, pero el Señor estará firme, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Cuando un débil cae, el Señor la va a volver a levantar porque es Él que lo tiene así. Y si hemos llegado a ese grado de madurez, es gracias al Señor. Amén. De manera que nosotros daremos cuenta cada uno de sí, de lo que ha hecho, de lo que ha opinado. Daremos cuenta, mis hermanos. Vamos a dar cuenta. ¿Somos libres de opinar? Sí, pero daremos cuenta. ¿Puedo pensar lo que yo quiera? Sí, pero daremos cuenta. Dice el verso 12, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta por todas aquellas cosas, sean buenas o sean malas, mis hermanos. Recuerde que habrá galardones, habrá premios, habrá recompensa para aquellos que hicieron con su vida conforme a lo que el maestro le dijo. Y si usted menospreció a sus hermanos, usted no va a recibir nada. Nada. Quiero leer 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versos 9 y 10. Por eso nos empeñamos en agradarle. Ya sea que vivamos, yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestros cuerpos o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Mis hermanos, vamos a dar cuenta. De cada una de nuestras decisiones daremos cuenta. Yo no sé si usted notó aquí que todas nuestras opiniones tienen perspectivas eternas. No solamente aquí en la tierra, sino eternas, porque Dios está anotando todo eso en el libro de la vida. Y le va a decir, ¿por qué tú menospreciaste? ¿Por qué tú juzgaste? ¿Por qué tú fuiste piedra de tropiezo? ¿Por qué? No había razón, motivo, no había razón alguna por qué hacerlo. Yo te mandé que amaras, así como yo te amé. Yo no voy a dar cuenta de usted, si a usted le gustaba la playa o la música. No, yo voy a dar cuenta de mí. No hay que estar perdiendo el tiempo en esas cosas. No juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner pie de tropiezo, ocasión de caer, hermano, ya que daremos cuenta a nuestro Dios. Y no ignoremos que todas aquellas cosas son motivos de vituperio al evangelio al mundo. Porque en vez de defender lo que nuestra creencia, nuestra convicción, lo que hacemos es que somos vergüenza para el evangelio. Y es lo que vemos en las redes sociales. Son vergüenza para el mundo. Se ríen, se mofan del cristianismo. Por eso, un cristiano atacando al otro y el impío. La respuesta sigue siendo la misma, el amor. Construyamos en amor. No ver por lo suyo propio, sino por el prójimo demás. El amor no hace nada indebido, no se envanece. El amor edifica y construye en las vidas de los demás. El amor no está pendiente de sí mismo, sino por el otro. Eso es lo que tiene que haber entre nosotros, mis hermanos. Me gustó esa frase. Si algunos tienen opiniones distintas a las tuyas, algunos tendrán opiniones que son correctas, otras incorrectas, pero siguen siendo sus opiniones. Siguen siendo opiniones. Amén. Eso no va a ningún lado. Es una convicción interna entre usted y Dios. Recuerden que el Señor le dijo, ellos no comen o comen, lo hacen para el Señor. O sea que es algo entre usted y Dios. Hágalo para Dios,
honre a Dios en eso. Nosotros, para mostrar nuestra libertad cristiana, no tenemos necesariamente que todo el rato estar mostrándole a la gente que podemos hacer tal cosa o X cosa. No es necesario, porque es algo interno entre usted y Dios. La pregunta, con eso quiero cerrar, que deberíamos de hacernos a la hora de tomar decisiones en cuanto a opiniones. No es si tenemos derecho o no de hacerlo. Es que si eso va a edificar a la iglesia, a mi hermano, o va a ser favorable para Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si usted llega a un conocimiento de algo que usted puede hacer, pregúntese, ok, ya lo entendí, pero ¿lo puedo hacer en mi iglesia? ¿Lo puedo hacer en mi entorno? No, pues no lo hago. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Yo puedo comer carne y vino, pero por mi hermano yo no lo voy a hacer porque sabe en Roma. Esos son los ejemplos que tenemos que tomar. Gloria a Jesús. No destruyamos la obra que Cristo está haciendo en ese hermano débil. Recuerde que el más grande pintor de todos los tiempos, de toda la historia, está construyendo en ese lienzo de ese hermano, dibujando el carácter de Cristo. Y nosotros venimos y tiramos un bote de pintura encima cuando hacemos ese tipo de cosas. Ese hermano fue comprado a precio de sangre. Amemos a ese hermano. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser juicioso en nuestras opiniones, a ser conscientes de que todo lo que digamos o dejemos de decir cuenta, vale. Y el Señor está pendiente de todas esas cosas. Señor, te damos las gracias, mi Jesús, porque eres bueno, santo y fiel, Padre, y para siempre son tus misericordias. Te damos las gracias por tu palabra, porque eres bueno, Dios. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Te rogamos, Señor, en esta hora que nos ayude, Señor, a dar siempre opiniones constructivas, Señor, a ignorar aquellas cosas, Padre, que destruyen o que son piedra de tropiezo, Padre. Ayúdanos a crear un corazón conforme al tuyo, Señor, un corazón que ama por encima de todas las cosas, poniendo a nuestro prójimo por delante de nosotros, Señor, si es necesario. Oh Cristo, ¿qué haremos sin ti, Señor, sin tu gracia y tu favor en nosotros? Que tu Espíritu Santo siga limpiándonos y quitándonos todas aquellas cosas que no te agradan, Padre. Ruego por mis hermanos, ruego por mi vida y todos aquellos que nos ven, Señor, que puedan, Dios mío, meditar en esto, de que sus opiniones, sus comentarios y sus injurias, Señor, cuentan delante del trono. Y que eso va más allá, Padre, que pueda ser de tropiezo para personas que están queriendo buscar de ti, Señor, y ellos lo están obstaculizando, Señor. Y esto no significa, Padre, que van a detener tu obra, Padre, pero van a sufrir, Señor, y daremos cuenta por ello, Padre. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Pastor.